En los próximos días se va a desarrollar un congreso muy interesante organizado por la Fundación para el Progreso, en donde se van a abordar los desafíos, o los nuevos desafíos también del liberalismo en el siglo XXI. Para hablar de un poquito de este congreso y también de algunas cosas más, estamos junto a Max Colodro, sociólogo y analista político. Bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Gracias, Bárbara, muy bien. Bueno, va a estar súper interesante este congreso el próximo miércoles 2. Próximo miércoles 2 de la mañana. ¿Qué podemos esperar? Van a haber expositores bien diversos. Bueno, el tema del liberalismo se ha convertido en una de las claves para poder analizar los procesos políticos hoy día. La crisis, eventual crisis que el mundo liberal vive en función de este auge de los proyectos populistas, como se los llama, de izquierda, de derecha. Yo creo que efectivamente las democracias contemporáneas están pasando por un momento de tensiones importantes y la discusión sobre la vigencia del liberalismo es una de las claves para poder entender y para poder aproximarse al fenómeno de la crisis de las democracias contemporáneas, y eso es de alguna manera lo que se va a intentar discutir y analizar en este Congreso. Ahora, podríamos partir quizá por algo tan simple como definir qué es hoy el liberalismo. Yo creo que es Yo una creo que definición, se puede entender de muchas formas distintas. sin duda, y yo creo que siempre se ha entendido de maneras distintas. Hay un liberalismo más económico, otro más filosófico, político. Yo creo que hoy día el liberalismo de alguna manera a lo que apunta es a la idea de si los ciudadanos, las personas, siguen teniendo un espacio de autonomía y de libertad para tomar decisiones y para que sus decisiones, sus voluntades, de alguna manera puedan influir y llegar hasta el ámbito de las decisiones políticas y de las decisiones colectivas, de las decisiones públicas. Cosa que efectivamente en la medida que vamos viviendo un mundo cada vez más globalizado, donde las decisiones se toman, uno no sabe muy bien dónde, donde los liderazgos son liderazgos cada vez más difusos desde un cierto punto de vista, efectivamente la visión de un sujeto, de un individuo autónomo que puede ejercer su libertad a plenitud es una idea hoy día en tensión y cuestionada. Yo creo que un punto quizá de discordia o de paradoja tiene que ver con que uno asumiría quizá que un liberalismo tiene que aplicarse en todos los ámbitos, pero no necesariamente así. Y cuesta entender de repente que una persona pueda ser, por ejemplo, muy liberal en lo económico, pero no en los temas valóricos, o al revés. ¿Cómo se puede entender ese conflicto de interés propio en el fondo? Bueno, yo creo que tiene que ver precisamente con la idea de que hoy día la realidad social pública es una realidad mucho más compleja, multidimensional, y efectivamente en esa multidimensionalidad y en esa complejidad se dan fenómenos como el que tú describes. Efectivamente hay gente que es muy liberal en lo económico, pero es mucho más conservadora en los temas valóricos, sigue creyendo, por ejemplo, que la vida social o que problemas sociales deben reflejar o relacionarse con valores religiosos, por ejemplo, o con principios de carácter nacional, etcétera. Yo creo que efectivamente hay una tensión ahí. ¿Y esa contradicción se hace aparente? Porque en el fondo, si una persona argumenta que los hombres deberíamos tener los derechos, por ejemplo, de tomar todas nuestras decisiones en algunos sentidos, ¿por qué no en todos, pero en algunos sí y en otros no? Porque yo no podría eventualmente elegir qué colegio puedo tener para mi hijo, o sí elegirlo y no con quién quiero ser pareja, por ejemplo. Es que yo creo que efectivamente hoy día lo que está en tensión es la idea de que los individuos tienen un margen de libertad eventualmente sin reglas, y de que las reglas colectivas, el contrato social, por llamarlo de alguna manera, es algo que hoy día puede ser cuestionado y que puede ser de alguna manera mirado a la distancia en función de intereses o de visiones individuales. Yo creo que ahí hay una tensión que antes era menos evidente, hoy día en la medida en que lo que se ha ido debilitando son precisamente las reglas del contrato social, ha quedado este espacio de mayor autonomía como algo que es una aspiración de mucha gente, la idea de que puedo tomar decisiones, yo hago lo que quiero con mis recursos, con mis ahorros en las AFP, por ejemplo, yo decido. Lo hemos visto claro, como intenciones. esta idea de la campaña se llama precisamente yo decido. Claro, o sea, si los fondos son míos, yo quiero decidir en qué gastarlo, dónde, y cuándo. ¿Y cuándo? Y por lo tanto, lo que estamos viendo es un choque, una tensión entre los intereses individuales y las reglas del bien común, las reglas que definen nuestra relación con los demás. Y en ese sentido, ¿cuáles podríamos vislumbrar que son los desafíos del siglo XXI para el liberalismo? Yo creo que el liberalismo está atravesando por una encrucijada histórica bien importante. Yo sinceramente creo que a medida que vayamos avanzando en este proceso de globalización y de interdependencia global, se va a hacer cada vez más difícil que
las personas a nivel individual puedan decidir con mayor autonomía qué hacer con sus vidas. Yo creo que ¿Va a ser cada vez más difícil? Yo creo que va a ser cada vez más difícil. Claro, uno pensaría que es lo contrario. Por una razón, claro, porque efectivamente la globalización te deja un espacio muy amplio al ámbito de lo local y de lo individual, pero también es cierto que en la medida en que las decisiones fundamentales respecto de la vida colectiva ya no se están tomando a nivel local, sino que se están tomando a nivel global, efectivamente eso pone a los individuos frente a tendencias y frente a definiciones o voluntades que son muy difíciles de contrastar, de oponerse a ellas. O sea, antes teníamos fenómenos cuando se hablaba mucho, por ejemplo, del relativismo cultural. O sea, nosotros aceptábamos que cada uno tenía su propia cultura y cada uno se mantenía en lo suyo. Ahora no, porque ahora interactuamos mucho más en común, entonces ya no solo tenemos que de alguna manera soportarnos o respetarnos, sino que convivir entre nosotros mismos. Estoy de acuerdo. Y además es cierto que hay hoy día un ámbito de la vida donde uno tiene más autonomía. Efectivamente, en el ámbito de la vida de pareja, de la sexualidad, etcétera, efectivamente hoy día uno tiene mucho más autonomía. Pero también es cierto que las decisiones políticas hoy día son decisiones que se toman, como te decía, a nivel cada vez más global. El desarrollo de la ciencia, de la técnica, impone una cierta manera de ver el mundo y de relacionarse con el mundo y con el entorno, y por lo tanto ese solo hecho también hace que tengamos dificultades para poder oponernos, resistir, plantear alternativas. O sea, hoy día una de las grandes causas que explica el por qué, por ejemplo, el mundo de la izquierda está en crisis no solo en Chile, sino que en el mundo, tiene que ver con el hecho de que la idea de que podíamos transformar a voluntad el mundo social, el mundo colectivo, imponer un proyecto, es algo cada vez más difícil en un mundo globalizado. Bueno, entonces, para cambiarnos de tema y dejar muy claro, este congreso se va a realizar el próximo miércoles 2 de octubre. Nosotros también vamos a estar compartiendo contenido. En Casa Piedra. En Casa Piedra, ya. Y Fundación para el Progreso. Fundación para el Progreso es la organizadora. Ya, muy bien con eso. Ya que estamos hablando del mundo, de la globalización, hablemos de lo que está ocurriendo justamente en el mundo, hablemos de lo que está ocurriendo en la ONU, la Asamblea de la ONU, con la presencia de nuestro presidente Sebastián Piñera. Justamente hace un ratito vino el exministro Jorge Burgos, ¿Ya? Y él nos señaló que el presidente Piñera lo está haciendo mucho mejor en la ONU que dentro de Chile. ¿Qué le parece? Estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente Sebastián Piñera encontró aquí, al menos en el corto plazo, un nicho para poder reposicionar a Chile y reposicionarse a sí mismo en el ámbito del debate internacional, en un contexto en el que Naciones Unidas y el mundo está especialmente preocupado del tema medioambiental. Yo creo que lo que ha pasado, la crisis que se vivió en la Amazonía en las últimas semanas fue también un incentivo que reforzó este foco en el tema de la crisis medioambiental y de los desafíos de la sustentabilidad, del desarrollo a largo plazo. Y yo creo que en esos temas Sebastián Piñera tiene ciertas convicciones que le han permitido posicionarse en lo personal y posicionar a Chile como un actor muy relevante de este debate. Nada hacía presagiar que la decisión de hacernos cargo de organizar la COP25 iba a terminar con todo lo que está ocurriendo. Finalmente ha terminado abriéndose la puerta a muchas más cosas y un liderazgo mucho más potente del que no hubiéramos imaginado. Yo estoy de acuerdo, yo creo que Sebastián Piñera en eso le apuntó, fue visionario. Yo creo que tiene algo parecido a lo que ocurrió con los mineros, es decir, de jugársela por algo que parece poco probable, poco viable. Era poco probable que Chile lograra organizar la COP25 con un año de anticipación. Fue una decisión que se tomó de alguna manera a la rápida, en función de un imperativo y de una demanda que le hizo la comunidad internacional. Y yo creo que Sebastián Piñera corrió el riesgo y no sabemos cómo va a terminar la actividad. Pero al menos hasta el momento lo que sí está claro es que esta es una actividad que se va a dar en un contexto donde claramente la atención mundial ha ido girando con fuerza, cada vez con más fuerza, hacia la preocupación por el medio ambiente y por la sustentabilidad. Dice que el presidente Piñera corrió un riesgo. Este podría ser un riesgo todo en nada, considerando no solo la organización propiamente tal del evento, sino que todo lo que está implicando, todos los compromisos que él está asumiendo y todos los cambios que podría implicar también. Yo creo que sí, yo creo que son decisiones complejas, hay riesgos, efectivamente uno lo ve, hay tensiones, hay ciertas aprensiones en el mundo empresarial respecto de lo que puede significar que Chile adquiera ciertos compromisos. La sola idea de que Chile finalmente va a terminar firmando ¿El acuerdo de Escazú? el famoso acuerdo de Escazú
con reparos, con observaciones, pero finalmente va a tener que firmarlo porque va a ser muy difícil, sería impresentable no firmarlo si va a ser el anfitrión de la COP25. Yo creo que supone riesgos, supone desafíos para el país, pero yo creo que son, como el propio presidente lo ha planteado, desafíos inevitables en el mundo actual, y me parece muy bien que estos temas estén sobre la mesa, se discutan, se debatan, que el sector privado, que tiene más aprensiones respecto de esto, plantee sus puntos de vista, que la sociedad civil, las comunidades locales, que se ven en su mayoría afectadas por proyectos de inversión de largo plazo, también tengan algo que decir. Me parece que es un debate bueno y sano para el país. Y en ese sentido, ¿usted cree que el sector, su sector, el oficialismo, lo va a acompañar? Porque esto implica más allá de, como decíamos, no es solo la organización de un evento, es un cambio de discurso, es involucrarse. Por ejemplo, el plan de descarbonización, probablemente podríamos tener otros planes similares que implican obviamente costos, ya sean económicos, políticos, sociales. ¿Cómo lo ve en el sector político que mismo representa? A ver, yo creo que en su sector en particular hay muchas aprensiones, particularmente porque efectivamente el mundo empresarial tiene una incidencia importante en ese mundo. Pero yo creo que Sebastián Piñera entiende que el Pese mundo... a lo que se dice públicamente, porque tuvimos también un debate a propósito de una carta del abogado Fernando Barros, Sí. en la que él planteaba algunas pensiones que fueron descartadas por todos los gremios empresariales. Pero una cosa es lo que se dice públicamente, pero ¿cómo estará por debajo? Yo creo que debajo hay aprensiones, hay dudas, hay escepticismo, y va a haber eventualmente críticas a las decisiones que se van a tomar, pero yo creo que en eso Sebastián Piñera está haciendo una apuesta de largo plazo, asume que el tema medioambiental y el tema de la sustentabilidad del desarrollo es un tema que llegó para quedarse y que va a estar cada vez más presente en el debate político. Y yo creo que en eso Sebastián Piñera está haciendo, a mi opinión personal, está haciendo una apuesta acertada. Yo creo que es un tema debatible, discutible. La idea que planteó esta joven sueca, Greta, en el contexto de su presentación en Naciones Unidas, de que finalmente hay una eventual incompatibilidad entre sustentabilidad y crecimiento económico, es algo que Sebastián Piñera respondió el día de ayer, en el sentido de que no debiera haber una incompatibilidad absoluta entre ambas cosas. Es un tema en discusión. Ahora, ¿puede ese tema generar principalmente atención? ¿Se espera que haya, así como han habido en todas las manifestaciones políticas, hay algún riesgo de que sectores políticos de alguna manera se apropien esta causa para meter otras causas políticas? Yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera la orfandad que han estado viviendo las izquierdas en el mundo y en Chile también en las últimas décadas se va llenando con temas que van emergiendo en las agendas a lo largo del tiempo. Lo vimos muy fuertemente en el tema del feminismo, ahora lo vemos en el tema medioambiental. O sea que de alguna manera se cuelgan de causas que sean muy populares. Y causas que de alguna manera suponen una cierta crítica a esto que se llama el modelo de desarrollo, finalmente el modelo económico, el capitalismo, el modelo económico, las prioridades, los intereses que hay detrás del modelo económico, y por lo tanto yo creo que es inevitable que haya un mundo que mire con crítica, con cuestionamiento lo que hoy día representa la intersección entre el crecimiento económico y la continuidad del medio ambiente, la preservación del medio ambiente. ¿Podría Greta o la figura de Greta representar quizá un poco en esta división? Porque por un lado, mucha gente le celebra el hecho de que ella esté planteando con una voz muy fuerte la necesidad de hacerse cargo, que están todos de acuerdo, versus el fondo de su discurso, que es la forma en cómo deberíamos hacernos de acuerdo, que prácticamente es cambiar todo como nos hemos desarrollado hasta ahora y, tal como mencionaba, dejar el modelo de desarrollo económico más de lado, que ahí ya no hay tanto acuerdo. No, yo estoy claro, ahí efectivamente ahí hay un punto, choque, ¿no? hay una tensión ahí, hay un desacuerdo. A ver, si tú me lo preguntas a mí en lo personal, yo tiendo más bien a coincidir con el planteamiento que hizo el presidente Piñera el día de ayer. Es decir, tenemos que encontrar una fórmula para combinar crecimiento económico con sustentabilidad ambiental. Efectivamente, el crecimiento económico sin sustentabilidad es inviable a largo plazo. El presidente Lagos lo dijo también ayer. Claro, es una cuestión que yo creo que la evidencia ha terminado de confirmar cada vez con más fuerza. Pero lo que no podemos hacer es preservar la naturaleza a costa del crecimiento económico por una razón muy simple, porque lo que la gente come todos los días tiene que ver con el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay alimentación, no hay vivienda, no hay seguridad social, no hay bienes públicos, y por lo tanto necesitamos encontrar una fórmula de desarrollo, hacer los ajustes necesarios. Ahora, tenemos una dificultad muy grande. Los tres países que más contaminan y que más afectan hoy día
el medio ambiente, que son Estados Unidos, China y la India, no están participando de estos acuerdos, ni de esta visión siquiera de que es necesario poner un foco de atención en el tema de la preservación y de la sustentabilidad ambiental, y por lo tanto tenemos ahí un problema mayor. Es un problema político. Por mucho que nosotros hagamos. Claro, los países más pequeños, los países sobre todo que están en vías de desarrollo, tienen poco que hacer desde el punto de vista de los efectos que eso genera a nivel del cambio climático a nivel global. Claro, ahí tenemos un desafío grande. Ahora, finalmente, este giro, o por lo menos el giro verde, podríamos decirlo de alguna manera, o esta importancia que le ha dado el presidente Piñera, ¿podría de alguna manera cambiar quizá el sello de su gobierno o lo que espera dejar como un legado? A ver, yo creo que puede ser parte de un legado, puede ser parte de un cambio de visión, de un cambio de prioridades, de orientación. Y yo creo que en eso la apuesta de Sebastián Piñera es una apuesta correcta, precisamente porque tengo la convicción de que este es un tema que llegó para quedarse, que va a ser un tema central en las próximas décadas, en la discusión de lo que son las políticas públicas, el desarrollo económico. Y en eso creo que Sebastián Piñera puso los dedos en las teclas correctas. Ahora, ¿cómo se va a traspasar eso al debate político interno? ¿Cómo se va a expresar eso en proyectos políticos, en candidaturas presidenciales, en la reconfiguración política interna? Todavía no lo sabemos, pero yo creo que inevitablemente hay una convicción bastante transversal y bastante generalizada respecto al menos del diagnóstico. Donde están las diferencias es precisamente en cómo abordar desde el punto de vista del tratamiento ese diagnóstico. Finalmente, ¿cómo está el ambiente político? ¿Están todos peleados o no? ¿Estamos entre acusación constitucional? A ver, yo creo que el ambiente político está crispado, pero la sociedad yo la veo menos crispada que al mundo político. Yo creo que la sociedad... No como en Twitter, están todos peleados. Bueno, Twitter es como una... de odio. Twitter es claro, Twitter es una verdadera lucha entre barras bravas, entonces efectivamente es un microclima que no te muestra mucho lo que está pasando en la sociedad en general. Pero yo creo que la sociedad en general, si uno mira las encuestas, por ejemplo, es bastante más moderada, valora la colaboración, el entendimiento, mucho más que la polarización y el enfrentamiento. Y en ese sentido, yo creo que estamos viviendo un desfase importante entre el sistema político y los cambios y la visión que la sociedad tiene hoy día, pero tarde o temprano esto va a tener que irse ajustando. Parte de la crisis de representatividad que estamos viviendo hoy día tiene que ver precisamente con este énfasis en la polarización que ha puesto un sector de la clase política y que yo creo que está muy en contraste con lo que plantea la sociedad. Ahora, ¿cómo se va a expresar eso? Yo creo que mientras no haya una reconfiguración importante en el mundo de la centroizquierda, yo creo que la centroizquierda todavía está viviendo los estertores de una realidad política que no logra finalmente aceptar. O sea, para la centroizquierda fue, entre otras cosas yo lo siento porque yo vengo de ese mundo, fue muy traumático asumir que en Chile, después de lo que significó la experiencia del gobierno militar, de la dictadura, la centroderecha terminó, después de 20 años de transición, representando una alternativa que logra ganar elecciones con mayoría absoluta. Y yo creo que para un sector de la izquierda eso sigue siendo algo muy traumático, muy complejo de abordar, pero yo creo que es inevitable que a largo plazo se termine por aceptar eso. O sea, es lo que hay. O sea, en este país hoy día ya no solo gana la centroizquierda y no solo pierde la derecha, desde el 2010 en adelante estamos viviendo un país donde gana la centroizquierda, pero también gana la centroderecha. Y eso ha incentivado la necesidad de reconfigurar las lógicas, las reglas del juego. Y yo creo que hay las alianzas, yo creo que parte de la crisis de la centroizquierda tiene que ver con eso. Y yo tengo la convicción de que a largo, esa también es una realidad que llegó para quedarse. La alternancia en el poder es algo que llegó para quedarse y por lo tanto lo que vamos a ver hacia adelante es la adaptación a esa realidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo dejamos invitados a que venga más adelante para que hablemos de la cuando elecciones. quieran. Porque ahí tenemos harto que hablar. Viene el periodo electoral. ¿Quiénes van a ser candidatos? ¿Quiénes van a renunciar para poder aspirar a un cargo? A ti te va a tocar, yo creo, vamos a estar en tu programa radial. En eso. Muchas gracias por acompañarnos. Que te vaya bien, Bárbara. Nos dejamos invitados a que siga junto a nosotros en emol.com.